Buenas noches. A continuación realizaré la presentación de la segunda parte de nuestra propuesta de proyecto a desarrollar para la asignatura, la cual consiste en el desarrollo de una red neuronal para la detección del riesgo cardiovascular y metabólico en mujeres adultas en la ciudad de Bogotá. Los integrantes del grupo son Guillermo Augusto Castillo, Giovanni Melquisedec Martín y quien les habla, Julie Paola Moreno. Siguiente. Para el desarrollo de las actividades se tuvo en cuenta la naturaleza de los datos. Esto tendría un tratamiento específico en cada una de las actividades que se desarrollarían en ese proceso de exploración y de preprocesamiento. Para ello se hizo una identificación explícita de cada una de nuestras variables, el análisis tanto univariado como bivariado, la distribución de las probabilidades, definición de algunos datos faltantes que se tuviesen, técnicas de imputación, transformaciones, tratamientos de datos atípicos y finalmente la estandarización de nuestras variables sobrevivientes para hacer un análisis de los resultados que se obtuvieran para la toma de decisiones. Siguiente. Iniciamos pues con la descripción de nuestro dataset. Este consistía en una base de datos que viene en un formato .xlsx, el cual contiene la información de 854 mujeres que fueron analizadas y evaluadas en Bogotá en las edades de 14 y 52 años. Cada una tiene información de 19 variables. Estas variables son de tipo entero, flotantes y object. Y como podemos ver, la descripción de cada una de estas variables vienen clasificadas de tipo nominal, ordinal, discretas y continuas. Siguiente. Para el análisis univariado de nuestras variables cuantitativas, se tomaron todas aquellas variables que estuvieran definidas en nuestro dataset que indicaran que fueran de tipo entero o flotante. Lo primero que se observa es que, como vemos en las gráficas de la parte baja, es que estas variables de calificación de riesgo, aunque son de tipo numérico como lo indica nuestro dataset, la mayoría toman observaciones o datos en datos de pocos valores, es decir, de dos rangos. Estas variables, pese a que son de tipo numérico, se considera que sean convenientes tratadas como de tipo cualitativo. Siguiente. En ese sentido, las variables cuantitativas que determinamos para este primer análisis se tomaron la edad, la cintura, la fuerza prensil, el peso, la talla en metros y en centímetros, el índice de masa corporal y el índice de cintura-talla. Aquí de nuestra revisión podemos encontrar, por ejemplo, que la información de talla en centímetro presentaba datos entre 140 y hasta 1711 centímetros, lo que inicialmente nos indicaría, nos daría un indicio de valores atípicos que se pudieran estar presentando en la distribución de nuestra variable. Siguiente. En cuanto a nuestro análisis univariado para las variables cualitativas, analizamos la información de fuerza prensil, índice de masa corporal, índice de cintura-talla y cintura, determinados o evaluados por si tiene riesgo o no tiene riesgo. Estas variables, como podemos verlas de tipo morfológico, que son las de índice de masa corporal, índice de cintura-talla, cintura, estas variables en la mayoría o más del 70% de las mujeres indican que no tienen riesgo. Sin embargo, la información de riesgo determinada por riesgo de fuerza prensil indica lo contrario, que más del 70%
determinan riesgo cardiovascular. Eso es importante tenerlo presente en el momento de nuestro análisis, ya que la variable de riesgo de fuerza prensil es una de las que mayor peso tiene dentro de nuestro dataset. Finalmente, para la clasificación de riesgo, encontramos en las evaluaciones que más del 70% de las mujeres presentan un riesgo muy bajo, el 13% riesgo bajo, el 8% un riesgo moderado y menos del 1% tienen riesgo cardiovascular alto. Siguiente. Como el objetivo de este estudio era poder predecir el riesgo cardiovascular en mujeres, el análisis de cada una de estas variables también se hace en relación a nuestra variable respuesta, que es el riesgo cardiovascular. Digamos que aquí también se puede extraer la información de acuerdo a la distribución de nuestros datos, como lo vemos en las gráficas. Entonces, para poder validar estos tipos de distribuciones, empleamos la distribución de un histograma, que es una de las más frecuentes utilizadas para ver el comportamiento de los datos. También pudimos hacer un gráfico cuantil que digamos que este nos corrobora nos podría corroborar si los datos realmente presentan normalidad o no. Como se puede ver, aquí hay distribuciones que están muy lejanas de la trayectoria de los puntos, los cuales tienen desviaciones con respecto a la línea. Y finalmente, otra forma que utilizamos para validar la normalidad fue la utilizada por la de Shapiro-Wilks, que pese a que esta es usada en datasets con menos de 50 individuos, se utilizó en este caso, ya que varios estudios respaldan su utilización para ambos datasets, es decir, de menor a 50 o mayor a 50. Los datos aquí podemos ver que registran un p-value menor a 0,05, por lo que se indica que se puede rechazar la hipótesis de normalidad de nuestros datos, y lo que nos ratifica la conclusión anterior vista en nuestros gráficos, y es que los valores observados no se sitúan sobre la recta que se esperaba bajo este supuesto de normalidad. Siguiente. Para el análisis bivariado de nuestras dos variables cuantitativas, como vimos, ya que los datos no presentaban normalidad, utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman. Los test estadísticos aquí vemos que nos muestran una correlación lineal moderada en algunas variables. Tenemos que el índice de masa corporal tiene una correlación fuerte con el peso y con la medida de perímetro y cintura. La cintura al igual también presenta una correlación fuerte con el peso y claramente con el índice de cintura-talla. Y otras correlaciones importantes pero no tan fuertes, el de fuerza prensil con peso y con la medida de talla en centímetros y en metros. La edad también podemos ver que no es una variable con una determinación de explicación fuerte en alguna de nuestras variables cualitativas que se analizaron. Siguiente. Y finalmente, en cuanto a la distribución de la frecuencia de nuestras variables cualitativas, como lo mencionamos anteriormente, en nuestra variable determinante, que es el riesgo cardiovascular, podemos ver o nos ratifica los resultados que se presentaron, donde todas, a excepción de la fuerza prensil, reportan una mayor distribución en el riesgo bajo para la mayoría de las mujeres. Aquí digamos que para continuar con el preprocesamiento de nuestros datos, le doy paso a mi compañero Guillermo. Gracias, Paula. Bueno, continuando con este análisis preliminar pues, de la data bajo estudio, uno de los aspectos relevantes es la evaluación o la identificación de valores pues, perdidos. Para este caso, aplicamos una función pues, en Python para valorar la cantidad de datos perdidos y pues contamos o identificamos que ninguna de nuestras variables cuenta pues con algún dato perdido. También gráficamente con esta librería, que nos pareció bastante práctica y de manera visual, podemos identificar
que no se presenten ningún tipo de dato perdido. Si esta librería nos permite a cada nivel de columna, que es una variable, identificar los espacios vacíos en los cuales pues, se encuentra pues, una pues, data perdida. Por lo tanto, no fue necesario pues, hacer ningún tipo pues, de imputación de los datos, algún tipo de predicción, ni utilizar ningún método o ninguna técnica para el manejo de valores perdidos. Otro aspecto muy relevante es el tratamiento y la identificación de los valores atípicos que se puedan llegar a presentar. Esto nos generaría pues, problemas y sesgos en los modelos que se vayan a ejecutar posteriormente. En la primera tabla que observamos a mano izquierda, está el análisis por las variables cuantitativas, en donde identificamos unos máximos que salen que evidencian pues, un comportamiento pues, irregular. En el caso de talla centímetro, esta variable, encontramos un máximo de 1711. También en la variable índice cintura, una medida alrededor del 0.041, que está bastante lejos de los cuartiles y de los promedios para cada variable. Y evidentemente pudimos identificar que el registro 193 tenía un error de procesamiento y esto fue fácilmente corregido. Pudimos corregir esta medida teniendo en cuenta que el error había sido pues, la posición pues, del punto decimal. Y encontramos, digamos que aquí tenemos una tabla de resumen a mano derecha, luego pues de esta corrección en el conjunto de datos, en donde ya encontramos que estos valores de máximo para talla centímetro y mínimo para índice, cintura, altura, pues hacen parte están mucho más cercanos al comportamiento de las demás escalas o indicadores de esa variable. Gráficamente, aquí se podía apreciar este punto extremo, este valor atípico, y luego pues de este procesamiento, pues ya la distribución tiene un comportamiento pues mucho más aceptable. Caso similar sucede pues en esta variable índice altura, teníamos este valor atípico hacia uno de los extremos, después de este procesamiento, el comportamiento es un poco más estable. De manera general, eh, las variables cualitativas se distribuyen de esta manera. Encontramos unos valores atípicos. Nos causó pues mayor interés abordar el procesamiento de los valores atípicos en la variable edad. Entonces, bajo el criterio Z-score, en el cual se define un umbral, en este caso decidimos el umbral de 3, asumiendo que alrededor un poco más del 97, 99% de los datos se van a encontrar dentro de este umbral, y corriendo pues estas librerías, identificamos que en el caso de edad teníamos 19 valores atípicos, hicimos estos ajustes y después de encontrar esta distribución de edad y hacer estos ajustes y hacer el tratamiento de los atípicos, encontramos esta distribución de edad un poco más estable. Eh, Dentro de los siguientes pasos pues, para el análisis preliminar de la data, nos parece muy relevante evaluar la dependencia de las variables cualitativas, ¿sí? Para esto es muy usualmente usado una prueba chi cuadrado, que es lo que intenta responder o evaluar es la dependencia que hay entre estas variables cualitativas, evaluando la frecuencia esperada versus la frecuencia observada en una tabla de contingencia. ¿Qué pudimos observar? Bueno, corrimos una prueba chi cuadrado a un nivel de significancia del 5%, eh, con pues, digamos, con este comando, con esta librería, y encontramos que la gran mayoría pues, de las variables cualitativas son dependientes entre sí. Esto quiere decir que una variable ayudaría a predecir el valor de la otra variable. Como dato relevante, encontramos la relación de dos variables cualitativas, el riesgo del índice de masa corporal y el riesgo del índice de la cintura, eh, eh, son variables independientes a la variable prensil riesgo. Digamos que este es el hallazgo más relevante en esta parte pues, del proceso. También, luego de hacer esta evaluación de variables cualitativas y versus variables cualitativas, es relevante que se haga un análisis preliminar
entre variables cuantitativas y cualitativas. Para esto, pues se compararía cada variable cualitativa cada variable cuantitativa con los diferentes niveles que tienen las variables cualitativas. Normalmente para este tipo de validaciones se utilizan una prueba Z para medias, en donde se evalúan pues el conjunto o el subconjunto de medias dentro del conjunto de poblaciones para ver si de alguna manera el comportamiento, en especial del estadístico de prueba, que en este caso sería el promedio o la media poblacional, es similar al otro conjunto o la otra subpoblación. Traigo para esta presentación dos ejemplos y pues la tabla de resumen pues de todas las validaciones de todos los cruces que se hicieron. Entonces, en la primera gráfica podemos encontrar la relación que existe entre la variable edad versus la clasificación riesgo. Gráficamente uno podría pues evaluar y llegar a la conclusión que pues son poblaciones o subpoblaciones pues diferentes, pero bajo la prueba estadística ejecutada podemos evaluar que en los casos en que las medias son iguales es cuando se presenta el grupo de moderado bajo y moderado alto y alto bajo. Por ejemplo, este grupo de moderado es similar a este grupo de bajo, pero a diferencia con los otros, hay una diferencia marcada y la prueba alcanza a identificar este comportamiento. En el siguiente diagrama de bigotes o box plot tenemos la relación entre una variable cuantitativa, la edad, y una variable cualitativa que es el riesgo prensil, de la fuerza prensil. Gráficamente podríamos encontrar alguna pequeña diferencia, pero entre la prueba estadística planteada para la comparación de media, como lo vemos en esta cuadro resumen, encontramos que la edad y la fuerza prensil nos dio que la media es igual para para este tipo pues, de población. Toda esta información es relevante o este análisis preliminar es relevante ya que avalará pues las conclusiones que en el siguiente etapa del proceso de estudio desarrollaría pues mi compañero Giovanni, al cual le doy paso en este momento. Aquí así hacemos la importación de las librerías para hacer el PCA, que es el análisis de componentes principales. Siguiente, por favor. Acá identificamos las variables cuantitativas que de alguna manera u otra pues, nos ayudan a identificar la base de datos. Tenemos edad, cintura, prensil, peso, talla en centímetros, índice de masa corporal, índice de cintura, fuerza prensil, índice de masa corporal, índice de cintura calificación y riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. Hacemos la importación de las librerías necesarias y acá pues se hace la matriz de correlaciones que de alguna manera u otra nos ayuda a identificar las correlaciones principales y más importantes en nuestra dataset. Por favor, siguiente. Acá hacemos el mapa de calor que pues de alguna manera nos permite identificar visualmente cuáles son las principales correlaciones. Inicialmente identificamos la fuerza prensil con el índice de cintura y también una correlación muy importante es el índice de masa corporal con la fuerza prensil. Siguiente, por favor. Acá hacemos los vectores propios y estandarizamos las variables que nos permiten identificar cuántos PCAs son necesarios para identificar este dataset. Siguiente. Acá nos da, ya después de corregir, de hacer el PCA, nos identifica 7 componentes que nos resume de alguna manera u otra las variables o las ecuaciones importantes para cada componente. Siguiente, por favor. Se ajusta el PCA, en este caso identificamos que de 854 registros, el primer componente explica el 37.87% de las variables, el segundo componente explica el 23.49%, para un total de dos componentes del 61%, el resto se explica en un 39%. Siguiente, por favor. Acá hacemos un mapa de calor donde identificamos los ACP o los componentes principales con las correlaciones identificadas con las variables. Siguiente.
Y acá logramos identificar mediante este gráfico que pues en dos dimensiones que prácticamente dos están explicando en un 61,32% las variables. Siguiente. Y acá hacemos la selección de las variables explicadas de riesgo cardiovascular y lo dividimos en un test y un test train. Después se construyó un árbol de regresión donde pues prácticamente eso hacemos una proporción de 80-20. En este caso hacemos el árbol de regresión para después hallar el R cuadrado. Entonces acá después de correr el dataset y de hacer el análisis de componentes principales, identificamos que el árbol de decisión nos arroja un índice de cintura que explica el 48%, un índice prensil del 29% y un índice de masa corporal del 23%. Se les halló el R cuadrado y vemos que el R cuadrado en entrenamiento está en 93,41 y el R cuadrado en prueba es el 95,47. Lo que nos resume que las tres variables principales para correr la red neuronal son el índice de masa corporal, la fuerza prensil y el índice de cintura que pues de alguna manera u otra nos orienta cuáles son las variables principales para poder manejar esta red neuronal. Muchas gracias.